Hamas gana las elecciones legislativas en el 2006 y toma el control de Gaza en el 2007, mientras que Fatah mantiene el poder en Cisjordania. Desde entonces, Palestina queda dividida en dos gobiernos rivales y se inicia un ciclo continuo de enfrentamientos con Israel. Entrando ya en materia de la guerra actual, el 7 de octubre del 2023, Hamas lanzó un ataque sorpresa desde Gaza, disparó más de 3.000 cohetes y envió comandos armados que cruzan la frontera, atacaron comunidades israelíes, un festival de música y bases militares, resultando en 1.200 israelíes muertos y más de 2.400 rehenes llevados a Gaza. Israel declara formalmente el estado de guerra desde 1973. Este festival de música fue una de las notas más importantes del año, además de israelíes, muchos extranjeros, alemanes, estadounidenses e incluso mexicanos. Los videos son horribles, el terrorismo es horrible. Y antes de comenzar con estos videos que van a ser muy gráficos, muy sádicos, ¿no? Porque, bueno, es un poco sádico ver a una población completamente joven decir que van a asesinar a otra población completamente joven. Este problema es ideológico y creo que ya vimos sus causas. Desde el principio de los tiempos, desde las cruzadas, estas tres religiones, en este momento dos, creen que son los pueblos originarios, creen que en algún momento fueron conquistados y siempre hubo una minoría palestina, siempre árabe, siempre una minoría judía. No se puede decir que uno de los dos merece el territorio solamente porque llegó primero. Todos en algún momento fueron pueblos originarios y todos en algún momento fueron pueblos conquistados. Y lo que está pasando actualmente, el adoctrinamiento de tanto los israelíes como los árabes, de que ambos se quieren matar, pues es algo que realmente no existe. O sea, son como siempre jóvenes peleando por personas mayores que en su vida se van a conocer. Aquí vemos a un chico palestino entrevistando ahora sí que a chicas israelíes. Israel. I'm from Palestine. Why? Everyone who lives in Gaza want to kill me. No. I have a lot of family and friends in Gaza. No. Do you think it's right that I need to be scared here? Palestinians are not just scared, they are dying. Children have been killed. They are not alive anymore. They're having fun too, okay? They're not having fun. No Palestinian is having fun. They are in an open air prison. They're in a concentration camp. But you want to kill me, so I don't want to kill you. Who's teaching you this? Who's telling you that? Can I ask you a question? Do you know about the Nakba of 1948? Yeah. What happened? They killed us. They killed you? Who's teaching you this? Just for clarification to those that may not know, the Nakba of 1948 was when 750,000 Una idea de cómo piensa una buena parte de los israelíes. Da miedo ver los vídeos que cuelgan en redes en los que se jactan de que tienen permiso para matar a palestinos. Esos mismos chicos y chicas luego van a empuñar armas, forman parte del ejército. Y Netanyahu dice que tiene el ejército más ético del mundo. Everyone. You're gonna kill everyone? Yes! That all Palestinians? Yes! Palestine! Son adoctrinados desde jóvenes en el odio a los palestinos. Do you want Palestinians in Gaza to die? Yes. All of them? Yes. Se embadurnan en ketchup para emular la sangre derramada por sus soldados. Para cuando llegan al servicio militar obligatorio están completamente radicalizados. Una vez allí, se graban con orgullo aniquilando Gaza. Saquean las casas y se mofan con las pertenencias de los palestinos. Bailan, celebran y se ríen de su sufrimiento. Y a pesar de todo, Netanyahu dice que tiene al ejército más ético del mundo. Me parece muy importante lo que menciona la primera chica en el primer video. Dice, todos en la franja de Gaza quieren matarme. ¿Por qué? Porque históricamente las primeras 3 guerras fueron los palestinos junto con los egipcios quienes comenzaron a entrar en Israel. Israel no gana territorio porque quisiera conquistar más territorio, que luego sí. Pero primero fueron ellos los que no estaban de acuerdo y durante 3 diferentes guerras comenzaron a ganar más territorio y mucha gente murió. Ahora también, seguramente en Israel lo que se enseña pues es el gobierno terrorista que tiene Hamas y que en muchos videos completamente sádicos, igual que en narcotráfico en México, asesinan a israelíes por deporte como en el festival de música. Entonces,
hay razones para que la gente crea lo que cree, aunque esté completamente equivocada. Seguimos con qué sistema de gobierno y forma de Estado tienen. Oficialmente, Palestina es un Estado semipresidencial y autónomo limitado bajo la Autoridad Nacional de Palestina, la ANP. Sin embargo, en la práctica está dividido territorialmente y políticamente, como ya mencioné, en Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania, gobernada parcialmente por la Autoridad Nacional de Palestina, y la Franja de Gaza, lamentablemente, gobernada por este gobierno terrorista como lo es Hamas. ¿Cómo se integran? La Autoridad Nacional de Palestina, la ANP, tiene sobre el papel 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero en la práctica no controla todo el territorio ni la seguridad. Su poder está limitado por la ocupación y por la división interna entre Gaza y Cisjordania. El Consejo Legislativo Palestino, su poder legislativo, puede aprobar leyes, pero para las áreas bajo su control palestino. Pero Israel controla las fronteras, la seguridad general y los recursos. No podemos hablar de una soberanía, no podemos hablar de 3 poderes realmente, pero en el papel están, lo que reduce la capacidad real de la ANP para aplicar sus leyes en muchos asuntos. El Poder Judicial palestino incluye tribunales civiles, también tribunales religiosos para asuntos del Estado civil como matrimonios y herencias. Sin embargo, en muchas situaciones las decisiones prácticas dependen de quién tenga el control efectivo del territorio, como la ANP en partes de Cisjordania, Hamas en Gaza o las fuerzas israelíes en áreas bajo su propio control. Para delitos muy graves como el homicidio o la violación, las autoridades locales, la policía de Gaza, la fiscalía o el ministerio público que en ese momento funcione, suelen hacerse cargo, pero hay reportes también de penas severas, en algunos casos documentados, de ejecuciones o castigos externos aplicados por las autoridades en Gaza bajo la ley local. Esto depende de la naturaleza del delito y del contexto político. Como un resumen, en la Franja de Gaza la autoridad efectiva es Hamas, por lo que la policía y los tribunales locales de Gaza investigan y juzgan la mayoría de los delitos graves entre los palestinos, las garantías procesales y los recursos forenses que son limitados por la crisis humanitaria. ¿Cómo te va a juzgar un gobierno terrorista, una fracción terrorista que está literalmente ligada y siguen al pie de la letra el Islam? ¿Quién sabe? Si el delito involucra a israelíes, cruza territorio bajo control israelí o constituye un crimen internacional, la jurisdicción puede pasar a Israel o incluso ser investigada por mecanismos internacionales como la Corte Penal Interamericana. El titular del Poder Ejecutivo es Mahmoud Abbas Abu Mazen, presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde 2005, es decir, el presidente de Cisjordania, y llegó al poder tras la muerte de Yasser Arafat y las elecciones en 2005. Su mandato debería terminar en 2009, pero no ha habido nuevas elecciones nacionales, por lo que permanece en el cargo de facto. Caso similar, en Gaza, que el poder está en manos de Ismael Haniyeh, líder político de Hamas, sin elecciones libres desde el 2006. Es decir, uno está desde el 2009 y el otro desde el 2006. Es muy importante porque si buscas realmente presidente de Palestina no te va a parecer ahora sí que el presidente de un gobierno terrorista. Sin embargo, Palestina es un territorio con una identidad profundamente árabe y levantina, es decir, es heredera de antiguas civilizaciones como la fénica, el Canaán, Siria y Líbano. Canaán es una figura muy importante en la Biblia católica y cristiana. A pesar de los conflictos, su cultura mantiene una continuidad impresionante. Su lengua oficial es el árabe palestino, un dialecto propio, con algunas influencias del turco y del inglés. Predomina el Islam del 90%. También tienen minorías cristianas palestinas y pequeñas comunidades samaritanas en Nablus, y su gastronomía es una de las más reconocidas del mundo. Tienen el hummus, el falafel, los dátiles y el makloba, que es un arroz con carne y verduras volteado a servir. También tienen el pan pita, muy reconocido, y que son parte de su identidad. La situación de la mujer. Las mujeres están presentes en medicina, educación, periodismo, derecho y política local. En Cisjordania hay organizaciones feministas y de derechos humanos que promueven su participación. La mujer palestina ha logrado grandes avances en educación, presencia pública, pero aún sufre enormes limitaciones linguales y religiosas humanitarias, especialmente en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, bajo el gobierno de Hamas, se han impuesto normas de vestimenta y separación de género en espacios públicos y educativos. Vuelvo a mencionar qué estará pasando con un gobierno que es plenamente terrorista y que se funde a las ideas del Islam, que es prácticamente como si viviéramos bajo un pueblo completamente bíblico. ¿Qué estará pasando con la mujer ahí? Reglas de vestimenta que no las dejan mostrar los tobillos, las rodillas, los ojos, los pies, y una separación de género en espacios públicos y educativos, como si estuviéramos en la época medieval, incluso peor. Lo que está sucediendo allá pues, es inhumano. La pandemia.
Cuando la pandemia del COVID-19 llegó a Palestina en el 2020, el país ya enfrentaba la ocupación, la división política y el bloqueo. Estas condiciones convirtieron el control sanitario en un desafío prácticamente imposible. En Cisjordania, la ANP decretó el confinamiento total, cerró escuelas, mezquitas y comercios, se impuso el toque de queda y se establecieron cuarentenas en ciudades como Ramá y Hebrón. Caso contrario, en Gaza, el gobierno de Hamás también cerró fronteras y centros educativos, pero la escasez de hospitales y medicamentos complicó todo. Puse esta imagen que me sacó mucho de onda de un médico con una ametralladora. En ambos territorios, las restricciones israelíes al movimiento dificultaron el traslado de pacientes y material médico. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, tuvieron más dificultades para acceder a hospitales, lo que agravó partos no asistidos y muchas otras enfermedades. Como situación política y económica actual, Palestina atraviesa en 2025 una crisis política y económica externa, Gaza está devastada por la guerra y bloqueada, desempleo y pobreza superiores al 50%, la economía depende de ayuda internacional y transferencias israelíes, y sin unificación política entre Fatah y Hamás, ni un Estado palestina plenamente reconocido. Es decir, no podemos hablar de un Estado palestino. No podemos hablar de un Estado palestino porque Palestina no existe, no figura en ningún mapa en el mundo. Es reconocida por muy pocas naciones a día de hoy, porque ¿quién se atrevería a reconocer un Estado que parte de él está gobernado por un Estado terrorista? El pueblo palestino está sufriendo porque no tiene una autoridad, a pesar de que sí tiene una identidad propia. Entonces me hizo replantearme mucho los elementos de un Estado, ya que son territorio, población y soberanía. Palestina no tiene territorio y no tiene soberanía, pero sí tiene una población que ya no sabe a dónde ir. Oh, no estaba.